Hoy viene, chiquitas. Vamos a beber, mira. En el primer partido tenemos el equipo de Tijuana contra el equipo de Cruz Azul en la jornada 5 de la Liga MX. En la máxima probabilidad de victoria es de Cruz Azul con 39%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Tijuana, 0 empates y 3 victorias de Cruz Azul. En los últimos 5 partidos de Tijuana tenemos 2 victorias, 2 derrotas y 1 empate. En los últimos 5 partidos de Cruz Azul tenemos 3 empates y 2 derrotas. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Tijuana en la posición 10 con 4 puntos y el equipo de Cruz Azul en la posición 16 con 2 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Cruz Azul ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 2 tenemos el equipo de Toluca contra el equipo de Tigres en la jornada 5 de la Liga MX. En la máxima probabilidad de victoria es de Toluca con 55%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Toluca, 1 empate y 2 victorias de Tigres. En los últimos 5 partidos de Toluca tenemos 2 derrotas, 2 victorias y 1 empate. En los últimos 5 partidos de Tigres tenemos 3 empates y 2 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Toluca en la posición 6 con 4 puntos y el equipo de Tigres en la posición 2 con 7 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Toluca ganará, pero también aplicaré un doble a Tigres. Nos vamos con local y visitante. En el partido número 3 tenemos el equipo de San Luis contra el equipo de Pumas. En la máxima probabilidad de victoria es de San Luis con 50%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de San Luis, 0 empates y 3 victorias de Pumas. En los últimos 5 partidos de San Luis tenemos 2 victorias y 3 derrotas. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de San Luis en la posición 13 con 3 puntos y el equipo de Pumas en la posición 8 con 4 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que habrá un empate. Nos vamos con empate. En el partido número 4 tenemos el equipo de Getafe contra el equipo de Sevilla. En la máxima probabilidad de victoria es de Getafe con 40%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Getafe, 0 empates y 3 victorias de Sevilla. En los últimos 5 partidos de Getafe tenemos 4 victorias y 1 empate. En los últimos 5 partidos de Sevilla tenemos 2 derrotas, 2 empates y 1 victoria. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Getafe en la posición 14 con 23 puntos y el equipo de Sevilla en la posición 12 con 27. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Getafe ganará, pero también aplicaré un doble a empate. Nos vamos con local y empate. En el partido número 7 tenemos el equipo de Valencia contra el equipo de Celta de Vigo. En la máxima probabilidad de victoria es de Valencia con 37%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Valencia, 2 empates y 2 victorias de Celta de Vigo. En los últimos 5 partidos de Valencia tenemos una derrota, 3 victorias y 1 empate. En los últimos 5 partidos de Celta de Vigo tenemos 2 victorias y 3 derrotas. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Valencia en la posición 19 con 16 puntos y el equipo de Celta de Vigo en la posición 13 con 24 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Celta de Vigo ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 6 tenemos el equipo de Betis contra el equipo de Atlético de Bilbao. En la máxima probabilidad de victoria es de Atlético de Bilbao con 41%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Betis, 2 empates y 1 victoria de Atlético de Bilbao. En los últimos 5 partidos de Betis tenemos 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 partidos de Atlético de Bilbao tenemos 3 derrotas, 1 victoria y 1 empate. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Betis en la posición número 10 con 28 puntos y el equipo de Atlético de Bilbao en la posición 4 con 40 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Atlético de Bilbao es quien ganará. Nos vamos con visitante.
En el partido número 7 tenemos el equipo de Brentford contra el equipo de Tottenham. En la máxima probabilidad de victoria es de Brentford con 45%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Brentford, 2 empates y 2 victorias de Tottenham. En los últimos 5 partidos de Brentford tenemos 2 victorias, 2 derrotas y 1 empate. En los últimos 5 partidos de Tottenham tenemos 2 victorias y 3 derrotas. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Brentford en la posición 11 con 31 puntos, mientras que el equipo de Tottenham en la posición 15 con 24 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Brentford ganará, pero también aplicaré un doble a empate. Nos vamos con local y empate. En el partido número 8 tenemos el equipo de Arsenal contra el equipo de Manchester City. En la máxima probabilidad de victoria es de Manchester City con 46%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Arsenal, 2 empate y 1 victoria de Manchester City. En los últimos 5 partidos de Arsenal tenemos una derrota, 3 victorias y 1 empate. En los últimos 5 partidos de Manchester City tenemos 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Arsenal en la posición 2 con 47 puntos y el equipo de Manchester City en la posición 2 con 41 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que ganará el Arsenal, pero también aplicaré un doble a empate. En el partido número 9 tenemos el equipo de Monza contra el equipo de Hellas Verona. En la máxima probabilidad de victoria es de Monza con 44%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 3 victorias de Monza, 2 empate y 0 victorias de Hellas Verona. En los últimos 5 partidos de Monza tenemos 4 derrotas y 1 victoria. En los últimos 5 partidos de Hellas Verona tenemos 3 derrotas, 1 victoria y 1 empate. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Monza en la posición número 20 con 13 puntos y el equipo de Hellas Verona en la posición 18 con 19 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Monza ganará. Nos vamos con local. En el partido número 10 tenemos el equipo de Milán contra el equipo de Inter de Milán. En la máxima probabilidad de victoria es de Inter de Milán con 48%. En los últimos partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Milán, 0 empates y 3 victorias de Inter de Milán. En los últimos 5 partidos de Milán tenemos un empate, 3 victorias y 1 derrota. En los últimos 5 partidos de Inter de Milán tenemos 4 victorias y 1 empate. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Milán en la posición 7 con 34 puntos y el equipo de Inter de Milán en la posición 2 con 50 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Inter de Milán ganará, pero también aplicaré un empate. Nos vamos con visitante y empate. En el partido número 11 tenemos el equipo de Toulouse contra el equipo de Niza. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Toulouse, 3 empates y 1 victoria de Niza. En los últimos 5 partidos de Toulouse tenemos 2 victorias, 2 derrotas y 1 empate. En los últimos 5 partidos de Niza tenemos 3 victorias y 2 derrotas. En la tabla de posiciones tenemos el equipo Toulouse en la posición 10 con 25 puntos y el equipo de Niza en la posición 4 con 33 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Niza ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 12 tenemos el equipo de Go Ahead Eagles contra el equipo de Twente. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Go Ahead Eagles, 0 empates y 3 victorias de Twente. En los últimos 5 partidos de Go Ahead Eagles tenemos 4 victorias y 1 empate. En los últimos 5 partidos de Twente tenemos 3 derrotas y 2 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Go Ahead Eagles en la posición 7 con 31 puntos y el equipo de Twente en la posición 5 con 34 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que puede ganar Go Ahead Eagles, pero también aplicaré un doble a Twente. Nos vamos con local y visitante. En el partido número 13 tenemos el equipo de PAOK contra el equipo de AEK. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de PAOK, 3 empates y 1 victoria de AEK.
En los últimos 5 partidos de PAOK tenemos 2 empates, una derrota y 2 victorias. En los últimos 5 partidos de AEK tenemos 3 victorias, un empate y una derrota. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de PAOK en la posición 4 con 37 puntos y el equipo de AEK en la posición 2 con 40 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de AEK ganará, pero también aplicaré un empate a PAOK. Nos vamos con empate y visitante. En el partido número 14 tenemos el equipo de Botafogo contra el equipo de Flamengo. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 3 victorias de Botafogo, 0 empates y 2 victorias de Flamengo. En los últimos 5 partidos de Botafogo tenemos 4 derrotas y una victoria. En los últimos 5 partidos de Flamengo tenemos 2 empates, una derrota y 2 victorias. Después de analizar los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Botafogo ganará, pero también aplicaré un doble a Flamengo. Nos vamos con local y visitante.